por favor no se les olvide diligenciar el formato de asistencia. ¿Listo? ¿Me confirman si les llegó al chat el listado? ¿Me confirman, por favor, si recibieron en el chat el listado? Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, primero que todo, muy buenas noches. Bienvenidos. Nuevamente muy feliz de encontrarme con ustedes esta noche, hoy 2 de noviembre. Como les dije el día viernes, pues quisimos aprovechar este fin de semana junto con su equipo instructor de la formación, que en este caso pues es la instructora Dolly, y conmigo, para que ustedes pues estuvieran al día con las evidencias. Sé que pues muchos de ustedes han tenido algunas dificultades por temas laborales, por tiempos. Es un poco difícil organizarse, pero quiero invitarlos a todos a que no se desanimen, a que continúen muy perseverantes en su programa de formación y notificarles pues obviamente al inicio de esta sesión que ya iniciamos con la actividad de proyecto 2. La actividad de proyecto 2 está estipulada en acompañamiento conmigo, con la parte técnica. Vamos a estar desde el día 29 de octubre hasta el día 6 de diciembre del 2021. Posteriormente estarán, denme un segundo por favor, voy a dar ingreso acá. Posteriormente van a estar con la instructora de bilingüismo, ¿sí? Desde el día 7 de diciembre hasta el día 13 de diciembre. Es decir, aprendices, ustedes tienen formación lectiva hasta el 13 de diciembre. Hasta el 13 de diciembre vamos con la actividad de proyecto 2. Ya ustedes salen a vacaciones. Nosotros pues tenemos quienes cumplan, por supuesto, con las evidencias, pues podrán tener como un cese de las actividades y del 13 al 18 más o menos de diciembre es la programación de toda la gestión administrativa. Cuando hablamos de la gestión administrativa, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a los planes de mejoramiento, a los comités finales en los cuales pues nos reunimos con la coordinadora académica, con la líder vocera de la ficha que es Andrea Juliet Molina, con un miembro de bienestar del aprendiz y con sus instructores, que en este caso sería yo, la instructora Dolly, la instructora Karen, evaluando el rendimiento académico de los aprendices y dejando pues las observaciones de quienes han cumplido favorablemente con sus resultados de aprendizaje. Quiero aprovechar y comentarles que los aprendices que han cumplido con sus evidencias de inducción, que obviamente es la primera fase que finalizamos, porque nosotros vamos evaluando los juicios o a fase o actividad de proyecto, ¿sí? Obviamente en diciembre tenemos que dejar evaluado lo que se haya cumplido en la actividad de proyecto 1 y en la actividad de proyecto 2. Cuando nosotros decimos evaluados, ¿en qué sentido o a qué nos referimos? Cuando ustedes se van al centro de calificaciones, obviamente aquí pues me va a aparecer el reporte de todos los aprendices que se encuentran asignados a la ficha, pero me parece importante antes de iniciar con la sesión indicarles eso. Aquí ustedes pueden ver las actividades de inducción, que fueron las primeras que finalizamos. Yo le doy clic aquí en el más y aquí me va a decir cuáles tienen A o quiénes están pendientes, en fin. Ustedes pueden hacer eso mismo para verificar siempre sus calificaciones. Y aparte de ello, tan pronto, en un segundito, ocultamos eso. Ahora me voy aquí a actividad de proyecto. Esto es inducción. Esta primera casilla es inducción. La segunda casilla ya es todo lo relacionado a la etapa lectiva, a toda la formación lectiva que ustedes van a tener. Cuando ustedes abren, ahí les muestra por fases. Vamos en la fase análisis. En un segundo voy a desconectar mi mouse porque cuando lo tengo cargando como que se bloquea totalmente y no me deja como navegar tan bien, listo. Entonces, por ejemplo, acá estamos en la fase análisis, ustedes le dan en el ojito y ahí él les dice cuáles son las evidencias, ¿sí? Ahí les va a mostrar si ustedes tienen una A, a mí me aparece cada uno de ustedes, yo puedo ver el detalle,
por ejemplo, de qué aprendiz envió, quién ha enviado, qué calificaciones tiene, qué actividades le faltan por calificar, lo mismo pueden hacer ustedes. O sea, es lo mismo, la diferencia entre ustedes y yo, pues es que obviamente a mí me aparece el consolidado de todos los compañeros. Ahora bien, cuando les digo que ya fueron evaluados los resultados de aprendizaje de inducción, es que cuando antes ustedes veían todo esto en vacío, ¿sí? Si ustedes empiezan a navegar en sus resultados de aprendizaje, ya pueden ver unas As, ¿sí? Esos son los juicios que nosotros evaluamos y solamente se pueden evaluar, ¿sí? Cuando el aprendiz cumple con todos los resultados, digamos con los resultados de aprendizaje, en este caso de la fase análisis, ¿sí? Entonces ya cumplió, ya efectivamente el aprendiz eh, cumplió con ello, entonces por eso ya pues fueron evaluados. Si ustedes ven ahí unos campitos vacíos, son de compañeros o que no han cumplido o de compañeros que pues han tomado la decisión de desertar del programa de formación, pero a ustedes les debe ya, quienes han cumplido con todas sus evidencias de inducción, ya les deben aparecer esos juicios evaluados para que lo tengan súper presente. ¿Listo? Eso sucede nosotros del 13 al 18 de diciembre estaremos haciendo todo esto, el cierre, la calificación de los juicios, las actas. Entonces quiero todo esto a que nace, a que aprovechen por favor y no se dejen atrasar con sus evidencias, porque aún a la fecha, hoy 2 de noviembre, tengo muchos aprendices o tengo varios aprendices que todavía deben evidencias técnicas, que todavía deben evidencia de bilingüismo y que todavía deben obviamente evidencia de foro. A esos aprendices que les digo, estaré ya mañana porque yo les di plazo hasta hoy, decidí ampliar la fecha. Entonces, lo mismo la instructora Dolly, mañana cerramos, ya te doy la palabra Liliana, mañana cerramos y ya consolido calificaciones, cito a reunión junto con su líder vocera para concertar unas nuevas fechas de entrega solo a quienes deben. ¿Listo? Dime, Liliana. Buenas noches, profe. Profe, es que yo estoy, por lo menos yo sí intenté revisar eso antes y por lo menos en proyecto a mí no me sale nada y estoy ingresando en estos momentos y en actividades de inducción me salen todas las notas o las calificaciones que se han tenido, pero en actividades de proyecto no me sale absolutamente nada, así me Porque vaya hasta el fondo. tienes que darle, no, tienes que darle hasta, tienes que darles en la fase, en el ojito, y lo que tú has enviado te sale nada. Si quieres, después revisamos al finalizar la formación. Eso, sí, porque no me sale nada, o sea, Eso. no me sale ni Ahorita, siquiera en los ojitos. ahorita, de pronto con tu visualización de aprendiz verificamos, ¿listo? Porque es diferente. Vamos a ver qué pasa. Listo, vale, sí, señora. Bueno, Profe, pero a entonces, mí también me pasa lo mismo. Yo también estoy revisando y no me sale nada. Solo me sale en la actividad de inducción. bueno, entonces hay que verificar si ustedes ya tienen todo evaluado. Denme un segundo. Porque igual yo ya he calificado. Si les falta algo por calificar, son las evidencias de pronto de la instructora Dolly. Yo la verdad no he revisado si ella ya evaluó. Vamos a hacer una cosa. Ahorita verificamos, ¿sí? Desde la visualización del aprendiz. Voy a tomar nuevamente de pronto por ahí el usuario de una compañera y verificamos internamente. Ahorita miramos entonces eso para que ustedes estén tranquilas. Igual, lo importante aquí es que ustedes sepan que los juicios de inducción sí están evaluados y ahí les debe aparecer en el RAP. O sea, los RAP que fueron evaluados son solamente los de inducción, son los únicos que les debe aparecer en A, porque las otras no las hemos culminado. Entonces, obviamente no aparecerán evaluados. Bueno, chicos, ahora sí, por supuesto, ya ahorita lo verificamos. Quiero darles pues el inicio a la actividad de proyecto 2. Si han tenido la oportunidad de descargar su material de formación, podrán visualizar un contenido muy interesante. Vamos a empezar a hablar de estadística. Obviamente, dentro del proceso logístico y el proceso de distribución física, pues estamos alineados a un análisis y a unas bases de datos que debemos manejar. Estamos hablando de frecuencias de ruta, estamos hablando de frecuencias de entrega, de tiempos. Entonces, la estadística obviamente permite de alguna manera dinamizar y agilizar toda esa información que recabamos en el día a día y en las operaciones diarias dentro de la organización. Entonces, es como todo ese concepto. Lo que ustedes en este momento están viendo en su pantalla es la guía de aprendizaje 2.
que van a poder encontrar en su contenido del curso, proyecto, fase análisis, actividad de proyecto 2, y aquí van a poder ver la guía de aprendizaje, que es las que les estoy proyectando, el material de formación que siempre está visible desde el inicio. Yo siempre dejo visible tanto el material técnico como el material complementario, como el material de bilingüismo. Y asimismo podrán ver las evidencias que vamos a desarrollar. ¿Cuáles son las evidencias que vamos a desarrollar? En la actividad de aprendizaje 2 van a estar el taller Identificar la importancia de la estadística y su aplicabilidad en la vida laboral, que es la evidencia 2, que es mía. La evidencia 3, que es un cuadro comparativo, determinar el software para la consolidación de información en la cadena de abastecimiento. La evidencia 4, que es un ejercicio práctico, implementar el manejo de software. Aquí vamos a profundizar un poco sobre el CRM. Identificar los sistemas de información de la empresa, y vamos a tener un cuestionario que es la evidencia 1. Todas esas evidencias, nuevamente les indico que van hasta el 6 de diciembre. Entonces, para que ustedes tengan súper presente que las evidencias técnicas son el cuestionario o la evaluación, reconocer los conceptos estadísticos básicos, la evidencia 2, que es el taller, la evidencia 3, que es el cuadro comparativo, la evidencia 4 y la evidencia 6. Tienen 5 evidencias conmigo que van hasta el 6 de diciembre. ¿Claros hasta aquí, chicos? Sí, Sí, señora. señora. Perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad o cómo se llama la actividad de proyecto 2? Se llama gestionar la información obtenida durante el análisis del entorno y las necesidades de los clientes. Si ustedes pueden evidenciar, obviamente, ya en la actividad de proyecto 1 estuvimos hablando acerca de la parte corporativa, de la empresa como sistema productivo, de cómo sus diferentes procesos internos pues deben trabajar de manera coordinada, y por supuesto dentro de nuestra competencia vamos a trabajar con los diferentes procesos, porque la DFI constituye ese proceso integral, ¿cierto?, de llevar un producto en las condiciones pactadas y tiempos pactados con nuestro cliente. Hablamos del análisis del entorno, ¿cierto?, tanto interno como externo, el macroentorno y el microentorno. Entonces, en la actividad de proyecto 2 volvemos a retomar muchos de esos conceptos, volvemos a hablar del entorno y volvemos a hablar de las necesidades de los clientes. Cuando nosotros hablamos de la empresa, hablamos que las empresas nacían con un objetivo y era satisfacer una necesidad. Esa es la razón y la misión de todas las organizaciones, independientemente de que ofrezcan un producto o un servicio, lo que buscan es satisfacer una necesidad. La competencia técnica va a ser procesar la información de acuerdo a las requisiciones y parámetros establecidos por la empresa, y los resultados que ustedes van a alcanzar son estos que estoy señalando acá. Esta es otra competencia técnica: procesar la información recolectada de acuerdo con los manuales de manejo de información, y los resultados como clasificar los datos y procesar el conjunto de datos. Vamos a hablar mucho de tema de datos, temas estadísticos. Por supuesto, también estaré por ahí solicitando apoyo de un experto en la temática. Yo voy a tratar de aterrizarles a ustedes el tema, que también es algo muy importante que les quiero dejar muy, muy claro. Las evidencias, los programas, las evidencias como tal ya vienen diseñados. Nosotros los instructores lo que hacemos es aterrizarles esa información a ustedes como aprendices. Entonces, obviamente, el tema estadístico a veces tiende uno como a generar un poco de temor. Hay personas que muy seguramente, o compañeros nuestros que son muy buenos en conceptos matemáticos o que son muy buenos con temas estadísticos, y otros por el contrario que de pronto no tengamos como nociones muy profundas, o de pronto tengamos como ese temor y ese recelo al tema matemático. Entonces, espero poder aterrizarlo como con un lenguaje mucho más claro, más coloquial, y también pues tengo planeado invitar a un experto que va a estar acompañándolos en unas sesiones más adelante. Yo les voy a dar como las nociones, las nociones básicas, transmitirla de la mejor manera para ustedes, y pues él llegará obviamente a reforzar esa información y a explicarles, porque pues mi objetivo primordial es explicarles esta evidencia, que es la evidencia 2, que esta evidencia tienen un Excel, que es el que estoy en este momento aperturando, deben hacer una encuesta
y esa encuesta pues deben codificarla, tabularla, hacerle un análisis con gráficos. Aquí podríamos utilizar barras, podríamos utilizar una gráfica, la torta que llamamos nosotros, que es la circular, y hacer como un análisis estadístico, que la mediana, que la moda, no sé si ustedes han escuchado de medidas de tendencia central, y todo eso lo vamos a ver ahorita. Entonces sí quiero como explicarles y que de pronto podamos trabajar en conjunto esta evidencia que es como la más compleja. Las demás son evidencias que van muy enfocado a investigar en fuentes secundarias, en pocas palabras, a indagar por internet. Listo, ya dejando claro, entonces chicos, el inicio de esta actividad de proyecto, ya mostrándoles la guía, vamos a trabajar 350 horas, vamos a hablar acerca de la estadística. En esta guía les explica obviamente cada una de las actividades, los recursos que van a necesitar para complementarlo. Les cuento que el cuestionario, pues en la guía dice que son 10 preguntas, pero realmente la semilla trae más o menos como unas 25 preguntas para que ustedes lo tengan muy presente. ¿Listo? Claro que vamos hasta el 6 de diciembre, hasta esa fecha van a estar habilitadas. Posteriormente, pues daremos unos plazos adicionales. Después haremos la citación de concertación de planes de mejoramiento para que ustedes puedan continuar dando o considerando que vamos a hacer un cierre de formación en diciembre. ¿Listo? Ahora sí, les estoy en este momento proyectando el material de formación que vamos a estar trabajando. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la estadística, las etapas de la investigación, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, codificación, tabulación, software. Vamos a hablar de sistemas de información. Tienen unos materiales complementarios que quiero invitarlos a que los descarguen y lo visualicen. Por ejemplo, este material tiene todo lo que tiene que ver con sistemas de información, también como que complementa ese material principal con las diferentes aplicaciones, cómo ha venido evolucionando la logística haciendo uso de las tecnologías de la información, y también tienen este material que es el OC, así se llama, que viene a profundizar todo el tema estadístico, los conceptos de qué es población, muestra, error, sesgo, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que vamos a ver. Aparte de eso, tienen un material que es este que se llama Gestión de Almacenes y Tecnologías de la Información. Este lo vamos a estar trabajando también, quiero profundizar y me parece también interesante que lo quiero proyectar porque habla mucho acerca del avance precisamente, ¿cierto?, de las tecnologías que han aplicado dentro del proceso logístico. Discúlpenme porque le iba a dar ingreso a alguien y al fin no me apareció. Hacer como más competitiva la cadena logística. Es un PDF de 60 hojas, entonces tengo como planeado que podamos hacerlo de manera como dinámica y diferente, de pronto que distribuyamos como los capítulos con algunos compañeros y hagamos como una gran exposición de todo este material porque es bien chévere, es un material bien agradable, así que los invito a que lo lean. Bueno, chicos, ahora sí, vamos a iniciar entonces con el material de formación técnico, ¿cierto? Que como les dije, bueno, pues obviamente encierra todo lo que tiene que ver con los sistemas de información y la estadística y cómo se aplica la estadística dentro de la distribución física internacional y dentro del proceso logístico. Nosotros a través de nuestra competencia laboral vamos a estar trabajando con unas grandes bases de datos y obviamente la estadística pues permitirá dimensionar cómo es el comportamiento de esos datos. Para mí es muy clave mencionarles también que cuando uno hace una operación de comercio internacional, antes de ingresar a un mercado, es indispensable hacer una previa investigación sobre ese mercado. Cuando nosotros, por ejemplo, los negociadores internacionales, decidimos que vamos a importar o que vamos a exportar, hacemos una investigación previa, por ejemplo, de cómo se comporta el consumidor, ¿cierto?, en ese mercado. Por supuesto, el proceso logístico de la DFI no puede estar exento a eso. Yo siempre les he mencionado que uno no puede llegar a improvisar en un mercado internacional. Cuando vamos a hacer una importación o cuando vamos a hacer una exportación, hay una serie de requisitos que debemos cumplir. De lo contrario, ese producto o ese servicio no va a poder siquiera ingresar a ese territorio aduanero. Entonces, lo indispensable es establecer cuáles son esos requisitos, tener un control, hacer un diseño completo de todo el proceso de distribución física internacional. Estamos hablando de medios de transporte,
tiempos de entrega, cantidades a despachar, cargues, descargues, y todo eso es medible. La estadística lo que permite es eso, la medición. Todo lo que se mide a nivel organizacional se controla. Lo que no se puede controlar, pues no permite establecer planes de mejoramiento o no permite al profesional establecer nuevas estrategias que de pronto vimos que fallaron o que no cumplieron como con los objetivos establecidos. Yo siempre les he mencionado que el diseño de distribución no es un diseño rígido, estamos exentos o estamos de alguna manera expuestos, es la palabra, a cualquier cosa que suceda en nuestro entorno, que era lo que nos comentaba Brian, por ejemplo. Entonces resulta que sucedió esto, se retrasó la carga. Entonces hay una infinidad de situaciones que se nos pueden presentar y que nos puede de alguna manera obligar a cambiar ese plan A por un plan B o por un plan C. Entonces, obviamente, lo que busca la empresa y lo que siempre va a buscar toda organización es medir. Quienes han tenido la oportunidad de estar en un contexto laboral, porque muchos de ustedes trabajan, puede que no lo estén aplicando en este campo, sino en otros, saben que es así, a uno siempre lo miden, así sea el administrativo, así sea el que hace el de compras, así sea la persona que hace el de logística, todo lo miden a uno. Entonces uno siempre a través de los indicadores, desempeños, presupuestos, metas, objetivos. ¿Por qué? Porque eso permite un control y permite establecer objetivos a mediano, corto y largo plazo. Entonces, el estudio estadístico y los sistemas de información obviamente se aplican dentro de la distribución física internacional, porque a través de la estadística, pues podemos hacer de esta herramienta un aliado para que podamos cumplir con ese propósito, ¿cierto? Y tener un detalle de la información que vamos a estar manejando en las operaciones diarias. Este mapa conceptual pues es como el contenido temático, también lo van a encontrar en su material de formación, vamos a ver unos conceptos básicos de estadística, vamos a hablar de todos los pasos para hacer una investigación, entonces desde ya, por ejemplo, esa investigación yo lo aplicaría en un concepto y que si vamos a exportar a España, por ejemplo, entonces yo debo conocer, determinar cuáles son los requisitos o los tipos de conexiones que existen, si España cuenta pues con buenas conexiones marítimas, aéreas, o por ejemplo, cuáles son los tiempos de frecuencia de despacho de X modalidad de transporte. A eso le podemos llamar la formulación del problema. Cuando nosotros hacemos una investigación de mercados, de pronto buscamos las preferencias del consumidor. Ejemplo, como un planteamiento del problema podría ser conocer las preferencias de consumo de los pobladores o de los habitantes de Ontario, Canadá, con la miel. Eso puede ser un planteamiento del problema cuando uno va a hacer una investigación de mercados. La investigación estadística tiene los mismos pasos, pero lo que buscamos es que de pronto aplicarlos a nuestra área como tal. Vamos a hablar acerca de medidas de tendencia central, medidas de dispersión, tabulación de datos, vamos a conocer unos software estadísticos. Yo los voy a estar acompañando en las sesiones y les voy a estar dando tips de algunas preguntas que son necesarias que tengan súper presentes que les van a salir en su cuestionario. Componentes, actividades, vamos a hablar de la cadena de abastecimiento y las diferentes tecnologías que se aplican en ello y el just in time o el justo a tiempo. Listo, ahora sí vamos a hacer la introducción a la estadística. Obviamente muchos de nosotros hemos visto estadística, algunos de pronto lo hemos visto en el colegio, hemos tenido la oportunidad como de relacionarnos un poco con estos conceptos. Como les mencionaba al inicio de la formación, a veces a mí particularmente, a nivel personal, les digo que no es lo fuerte para muchos, pero lo importante y es lo que les digo a muchos de mis aprendices es uno a veces dice, bueno, ¿yo para qué voy a aplicar esto? O sea, realmente lo voy a aplicar. Uno siempre que estaba en el colegio decía, ¿para qué casos de factorización? ¿O para qué vamos a ver todo este tema? Pero poco a poco, a medida que uno va en un entorno laboral, entiende que muchos de esos conceptos vistos, inclusive en nuestra educación media o básica secundaria, lo que buscaba era generar unas competencias como por ejemplo análisis, argumentación, tomar ciertas acciones para una toma de decisiones, en fin, o sea, uno aprende a argumentar y a ser crítico en el contexto laboral. Entonces la estadística obviamente es parte fundamental del proceso, es parte de la matemática y lo que busca la estadística pues es recopilar una gran cantidad de información.
Pero aparte de recopilar esa gran cantidad de información, lo que busca la estadística es que la podamos utilizar y la podamos analizar en favor de la empresa y de la organización. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una encuesta de satisfacción. ¿Quién no ha hecho una encuesta de satisfacción? De pronto no la han aplicado ustedes, pero sí se la han aplicado. Entonces, después de haber recabado esa información tan interesante y tan valiosa, por ejemplo, sobre la satisfacción de un cliente o de un consumidor, después de recabar todo ese dato, lo que queremos es analizarlo y ver en qué estamos fallando en nuestro proceso de servicio al cliente. Eso busca la estadística, extraer esa información y comprenderla de la mejor manera posible. Es importante que tengamos unos conceptos claros sobre la estadística porque los vamos a estar viendo durante todo el contenido temático. El individuo, obviamente cuando nosotros hablamos del individuo, es aquel que aporta la información o es aquel que va a ser, por ejemplo, el objeto de estudio, ¿sí? Acá nos da el ejemplo. Vamos a hacer un estudio del color de ojos de los niños de un colegio. Entonces, todos los niños de ese colegio pues se consideran el individuo. Es decir, vamos a aplicar el estudio sobre esos niños. Ellos serían el individuo. ¿Qué es la población? Ya cuando hablamos de población, ya es el conjunto, ya es lo que se desea estudiar, ¿sí? Denme un segundo que les quiero mostrar aquí. La población, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el concepto? La población nos dice, representa el conjunto de individuos, pueden ser personas, objetos o animales, que poseen esas características que yo voy a estudiar. Entonces, un ejemplo de la población. Vamos a hacer un estudio sobre el valor de los arrendamientos de una zona en Bogotá. ¿Cuál es la población? Pues obviamente si yo voy a investigar sobre el valor de los arrendamientos, mi población van a ser las viviendas que están alquiladas o que están siendo arrendadas en ese sector, es decir, mi objeto de estudio, es lo que se desea estudiar. Entonces me voy a apoyar para soportar este concepto en un ejemplo que ustedes tienen en su material de formación. Nos dice, un investigador dentro de un estudio de la caracterización de logística en Bogotá. Miren cómo el material inmediatamente nos enfoca a lo que estamos hablando, a nuestra competencia laboral. La caracterización de la logística en Bogotá podría estar interesado en conocer el porcentaje de empresas del sector marroquinero que aplican de manera formal la logística en sus procedimientos cotidianos. Para identificar dicho porcentaje es necesario saber de cada una de ellas, se aplican o no los procesos logísticos. El conjunto de las respuestas de cada una de las empresas marroquineras forman la población, o sea, esas empresas marroquineras que van a ser mi objeto de estudio o el conjunto de estudio, pues será mi población. ¿Qué nos dice? Si supone que en Bogotá hay 343 empresas del sector marroquinero, pues la población está constituida, ¿por qué? Por esas 343 respuestas que me van a dar en mi encuesta. O sea, si yo voy a encuestar a esas 343 empresas, mi población van a ser esas 343 empresas o esas 343 respuestas. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, señora. Señora. Bueno, Sí. me alegra mucho. ¿Qué es la muestra? Entonces ya cuando hablamos de la muestra es el subgrupo, o sea, ya es un subgrupo, ya voy a dividir ese grupo general, entonces yo aquí ya es un subgrupo. Estamos hablando de esas 343 empresas del sector marroquinero y yo voy a hacer mi objeto de estudio en ese sector, pero resulta que por tiempos o de pronto por la gran cantidad de empresas, yo no voy a poder encuestar a esas 343 empresas, entonces he decidido que yo voy a tomar una muestra de esa población, ¿sí? Entonces puede que sean 100, por ejemplo. Entonces esa va a ser la muestra. En base a esas 100 empresas voy a hacer la investigación y ahí ya nosotros tendremos o a generalizar los resultados o de pronto a individualizarlos. Si seguimos con el ejemplo de las viviendas alquiladas, lo que nos dice, no es necesario realizar la labor con todas las viviendas de esa zona. Podemos elegir una cantidad representativa de cada uno de ellos. Volvamos con el ejemplo de los niños.
Resulta que vamos a un colegio y es un colegio que tiene 800 niños, pues para mirarle y hacer el estudio del color de los ojos de los 800 niños, pues de pronto es bastante extenuante, lo que hacemos es tomar una muestra, entonces de esos 800 solamente vamos a hacerle el estudio a 200. Eso es una muestra. Listo, yo creo que muchos de ustedes han escuchado el concepto de qué es la población finita y qué es la población infinita. Esto lo hemos visto hasta en conceptos de primaria en conjuntos, porque lo hemos visto con conjuntos finitos y conjuntos infinitos. Lo mismo sucede con la población. Cuando hablamos de la población finita, obviamente es contable, es decir, es medible, tiene un límite esa población, y cuando hablamos de una población infinita, pues no tiene límite. Entonces, por ejemplo, en el caso de población finita, es el número de empleados de una organización. Entonces, si son 400 empleados, pues esa es una, ya tengo muy claro cuál es el límite de mi población. Pero imagínense que estamos hablando de todos los empleados que estén trabajando en una empresa en Colombia. Entonces es bastante difícil contar esa población infinita. O por ejemplo, el número de estrellas, o la cantidad de gotas de lluvia, o los números. Entonces es una gran cantidad de población que pues muy seguramente no tiene un límite porque siempre va a tener un continuo, una continuidad. Listo. Ahora, ya vimos lo que es la población. Vamos a ver, yo creo que debo tener aquí la variable. Sí, perfecto. La población, vimos el concepto básico de la estadística, hablamos de la muestra. Ahora vamos a hablar acerca del parámetro. ¿Sí? ¿Qué es el parámetro? Cuando hablamos del parámetro, es cualquier medida descriptiva de una población. Entonces, es como cuando a ti te dicen, bueno, ¿bajo qué parámetro te vas a medir? Entonces, no, yo voy a tomar una población, teniendo en cuenta nuevamente el ejemplo marroquinero, el parámetro de ese estudio, obviamente sería ese sector, o sea, mi objeto de estudio va a ser el sector marroquinero de la ciudad de Bogotá. Otro parámetro podría ser, o otro ejemplo de que es un parámetro, el total de bultos de café exportados por Colombia en el mes pasado. Entonces es en los bultos de café, ese va a ser mi parámetro, ¿cierto? O el mínimo de tarifas de almacenamiento aplicadas por una determinada agencia de aduanas el año anterior. Entonces es el mínimo de tarifas. Eso va a ser mi parámetro a través del cual me voy a basar en mi estudio. Muestreo. ¿Han escuchado algún concepto de muestreo? Bueno, el muestreo, pues, es el proceso de aprender algo acerca de una población, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un estudio estadístico o una investigación de mercados, vamos a tomar esa muestra. Ese es el muestreo, como lo que vamos a aprender o lo que vamos a estudiar acerca de esa población o de esa muestra. Eso es el muestreo. La variable. Eso es indispensable que lo tengan súper claro porque algunos de estos conceptos les van a salir en su cuestionario. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. De hecho, déjenme que yo tengo por aquí hasta los tips. Yo dije, bueno, voy a decirles a ellos lo que es importante. Ya lo vi por aquí. Listo. Sí. Entonces, no, todavía no, vamos a seguir aquí trabajando juiciosos. Entonces, el parámetro, la variable, cuando hablamos de variable es la característica de esa población, ¿sí? Una variable de la característica que vamos a utilizar en la población que va a ser objeto del estudio. Entonces, una variable que podamos continuar, por ejemplo, hablando del sector marroquinero o de las viviendas en arriendo, ¿cuál podría ser la variable? ¿Cuál es la característica que tienen esos dos ejemplos, chicos? ¿Cuál consideran ustedes? No les dé miedo participar. Bueno, por lo menos cuando la profe nos estaba hablando como del ejemplo de las casas, serían como los estratos, podría Puede ser. ser una variable o también podría ser el rango de edades de los niños a los que vamos a estudiar en el color de ojos, o por ejemplo una variable en el caso del sector marroquinero podría ser la cantidad de empresas que se aplican un proceso logístico, ¿sí? Entonces eso es una variable, es una característica que nos interesa de esa población. Muchas gracias, Liliana.
Entonces, es la característica sobre la cual se realizará el estudio. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Y censo. ¿Qué es censo? Cuando la muestra incluye a toda la población, se le denomina censo. Este dato es base. Listo. Ya vimos entonces todo lo que tiene que ver como con el glosario de lo que vamos a trabajar en este contenido temático de la estadística. Ahora vamos a hablar acerca de las variables. Si habíamos dicho que la variable es una característica sobre la cual vamos a realizar el estudio, pues hay diferentes tipos de variable, ¿cierto? Cuando hablamos de la variable, la propiedad o la característica, hay dos tipos de variables, la cual puede ser cualitativa y cuantitativa. Cuando hablamos de una variable cualitativa, ¿ustedes qué han escuchado qué significa una variable cualitativa? Eso lo hemos escuchado en conceptos muy básicos del colegio. ¿Qué va relacionado a qué? A las cualidades, a la persona o al producto o a los beneficios. Exactamente. Muy bien. Exactamente, a una cualidad, a una característica que de pronto no es tan medible, pero que es indispensable. Por ejemplo, usted, variables como por ejemplo sexo, mujer, hombre, o por ejemplo edades, ¿sí? Que de pronto son más cualitativas. ¿Considera usted que debemos mejorar en nuestro servicio al cliente? ¿O son preguntas tan abiertas que pues no son tan medibles porque van más enfocados al ser, al comportamiento? Eso es una variable cualitativa. Y cuando hablamos de una variable cuantitativa, ¿a qué nos referimos? Pues obviamente a algo que ya podemos medir, ¿sí? Esa es la clave de esto. O sea, cuando hablamos de una variable estadística, podemos tener dos tipos de variables, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. De hecho, en un estudio, en una investigación estadística se pueden presentar los dos tipos de variables. La variable cualitativa pues se va enfocada a una cualidad, es decir, es algo que no es numérico. Y la variable cuantitativa sí ya va más enfocado a valores numéricos. La variable cuantitativa se divide en dos, que es en la discreta y en la continua. ¿Cuál es la diferencia de las dos? La discreta es aquella que no tiene un valor intermedio, o sea, 1, 2, 3, no va a tener un valor intermedio, no hay un 1.1, 1.2, 1.3, sino que es de manera fija, 1, 2, 3, 4, 5. Y la variable continua sí tiene un punto intermedio. Les voy a mostrar un ejemplo que también está en su material de formación. Miren que inclusive aquí tienen más ejemplos de parámetros, entonces yo siempre trato como hacer un resumen de todo el material, pero es indispensable que ustedes también lo chequeen un poco. Entonces miren las variables cualitativas, es cuando miden atributos, ¿sí? Que no son cuantificables. Ejemplo, estado civil, satisfacción del cliente, género, opinión, tipo de empaque, color, entre otros. Miren el ejemplo que ustedes tienen. Y las variables cuantitativas, peso, altura, costos, resistencias, capacidades, longitud, que vamos a trabajar en procesos de unitarización. Entonces, esas son variables cuantitativas. Miren lo que hablábamos de las variables discretas, que no tienen un punto intermedio, 1, 2, 3, 4, o sea, no hay un punto intermedio. En el caso de las continuas, sí hay un punto intermedio. Nos dan un ejemplo de una exportación de frascos de café, ¿sí? Pueden pesar 450, pero puede que no sea exacto el peso, entonces vamos a mirar un frasco y pesa 450.2 y el siguiente ya pesa 450.3, entonces siempre hay como un punto intermedio. ¿Cuál sería el peso siguiente? ¿Alguien podría decir que le sigue? Entonces se le respondería falso, porque obviamente pueden haber unos puntos chiquiticos intermedios, como cuando tú pesas la arena, entonces puede que ahorita la arena te pese X cantidad y al momento te pese diferente. Eso es una variable cuantitativa continua. ¿Listo? Listo. Miren este ejemplo que les quise compartir. Resulta que vamos a hacer un estudio estadístico del color de coche
de los ciudadanos de Bucaramanga, por ejemplo. ¿Cuál es la población? Pues el objeto del estudio, pues los coches de los ciudadanos de Bucaramanga. ¿Es necesario tomar una muestra? Sí. Variable estadística, ¿cuál va a ser la variable? ¿Cuál es la característica de ese estudio? Pues queremos ver el color de los coches, entonces la variable es el color. Tipo de variable, cualitativa, porque va enfocado a una característica como al color. Altura de los alumnos de la clase. Entonces, ¿cuál va a ser la población? Los alumnos de la clase. ¿Es necesario tomar una muestra? Pues puede que no es necesario, o podemos tomar una muestra de los alumnos de esa clase, una muestra de los quienes estén ahí. ¿Cuál es la variable estadística? La altura. Es una variable cuantitativa continua, ¿sí? Edad de los miembros de una familia. ¿Cuál va a ser la población? Pues los miembros de esa familia. Vamos a analizarles la edad, ¿sí? ¿Cuál es la variable? La edad. Y es un tipo de variable cuantitativa discreta. La discreta, ¿cuál es la diferencia de la discreta y la continua? ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de los alumnos es continua y en el caso de la edad es discreta? Porque en este caso, en cuanto a altura de los alumnos, pueden llegar a medir 2 metros, perdón, metros 65, entonces es Hay un punto cuantitativa, intermedio, correcto. ¿cierto? En la clase, las alturas, por ejemplo, yo mido 1.60, hay otra que mide 1.65, así sucesivamente, o sea, sí hay un punto intermedio. En las edades hay punto intermedio, no, tú, 1 año, 2 años, que nosotros te hablamos de meses, 1, 2, 3, 4, 30, 31, 32, 35 años. Esa es la diferencia. Muchas gracias. Eso es la idea, que nos podamos fortalecer con estos conceptos que estamos viendo. Esta tablita me pareció muy chévere porque nos permite identificar qué es un estudio, cuál podría ser la población y cuál podría ser la variable, para que podamos identificar esos conceptos tan básicos. Listo, ahora vamos a hablar acerca de la clase. ¿Qué es la clase? Esto, chicos, apúntenlo, tómenle foto, ténganlo presente. ¿Qué es la clase? Es una categoría en la cual se pueden agrupar los datos. Cuando hablamos de clase, hablamos de agrupación de datos. ¿Listo? Nos quedó súper claro, subrayado. Ahí lo tengo subrayadísimo en el material de formación para que lo tengan presente. Eso es la clase. Cuando nosotros hablamos de la clase del estudio estadístico, lo que vamos a hacer es agrupar esos datos, ¿cierto? En categorías para que nos permita hacer un mejor análisis de esos datos que estamos recabando. ¿Listo? ¿Qué es un promedio? El valor del promedio tiene como fin representar todos los valores, un conjunto de valores. Entonces, por ejemplo, nos dicen que es un valor típico en el sentido en que se emplea a veces para representar a todos los valores individuales de una serie o serie de variables. Para poderles resumir qué es un promedio, vamos a seguir con el ejemplo del estudio de los niños. Resulta que fuimos al colegio, hicimos el estudio y recabamos como esa información, ¿cierto? Sí, hicimos el estudio y vemos que el color de los ojos de los niños, algunos los tienen cafés, otros tienen unos ojos verdes, otros ojos azules. Pero el promedio de esa muestra que tomamos nos dice que hay un promedio de tantos niños que tienen ojos cafés, o sea, como que buscamos acercar y tener un valor representativo de ese conjunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar números como el 2, vamos a imaginarnos una tabla, muestren a ver, no nos imaginemos la tabla, nada es imaginativo. Perdón que yo me base aquí en mis Excels, pero lo vamos a hacer así. 2, 3, 3, 5, 7 y 10. Listo.
Resulta que yo hice una encuesta, ¿cierto? O un estudio y empecé a recabar datos sobre el número de niños que tienen los ojos. Entonces, ojos cafés, 2, ojos verdes, 3, ojos azulados, 3, 5, tienen los ojos negros, ¿sí? Así sucesivamente. ¿Cuál podría ser el promedio de estos datos que hemos recabado? La suma, vamos a sumar. ¿Cuánto nos da estos datos? Nos da 30, que está la suma que el Excel nos lo arroja inmediatamente. ¿Cuántos son los factores que hemos analizado? Si ustedes ven, tenemos 6. Recuento, mire que acá nos dice 6. Mire que el Excel nos arroja todo. ¿Cuál es el promedio? 30 dividido en 6, ¿cuánto nos da? 5. Gracias. 30 dividido en 6 nos da 5. Lo cogió por fecha. Listo, dejémoslo así. 30 dividido en 6 nos da, 30 dividido en 6 nos da 5. Ese es el promedio de este dato. Entonces, para sacar el promedio, ¿cuál es la clave? La clave es que hagamos una suma, ¿cierto? De los datos que estamos recabando. Vamos a darlo acá. No me quiere ya cambiar el formato. Entonces, vamos a tomar la suma total de esos datos que hemos recabado y los dividimos por los factores que estamos evaluando. Ese es el promedio. Miren cómo Excel, a mí me encanta Excel precisamente por eso, porque nos hace la suma, nos permite ver el reencuentro, o sea, la cantidad de factores y de una vez nos tomó como base el promedio. Listo, seguimos. ¿Qué es la inferencia estadística? Cuando nosotros hablamos de la inferencia estadística, hablamos de los métodos o de las técnicas que nos va a permitir concluir la información que estamos obteniendo de esa muestra. Esa es la inferencia estadística, o sea, la conclusión, ¿sí? El método, la técnica que utilizamos, vamos a hablar más adelante técnicas, estamos hablando de técnicas de recolección de información, que puede ser aleatoria simple, o la probabilística o la no probabilística, no sé si ustedes han escuchado. Entonces, a través de esos métodos y de esas técnicas, pues a nosotros nos permite arrojar unas conclusiones. Esa es la inferencia estadística, para que lo tengan ahí súper presentes también. Creo que también este dato es clave para que ustedes lo tengan presente en su, mejor dicho, pregunta de examen. ¿Qué es la inferencia estadística? Conjunto de métodos y técnicas que nos arrojan unas conclusiones. Listo. Ahora vamos a hablar acerca de la estimación. ¿Qué es la estimación estadística? Cuando nosotros hablamos de la estimación, pues lo que vamos a hacer es fijar un valor dentro de ese parámetro, ¿cierto? A veces nosotros decimos, estimamos que los datos o hacemos una estimación inclusive hasta de cargas. Por ahí vi que también ya se nos unió nuestro querido Brian. Entonces puede que de pronto uno haga una estimación de la cantidad de órdenes que despachamos en el día o una estimación, por ejemplo, de la cantidad de carros que estamos descargando en el día. Entonces, como que buscamos estimar, hacer como un valor o un parámetro o tener como un valor representativo de esa muestra, ¿sí? Una estimación, como reducirlo, deducir. Entonces, cuando hablamos de deducir es como decir, bueno, voy a estimar que más o menos estamos descargando 20 cajas en el día o 20 camiones, por ejemplo. Eso es una estimación. Cuando nosotros hablamos de la hipótesis, eso también es súper clave. ¿Qué es la hipótesis, chicos? ¿Ustedes qué han escuchado de la hipótesis? Eso lo vemos hasta en las novelas o en casos de investigación criminalística, por ejemplo.
¿Qué creen ustedes que es la hipótesis? Cuando nosotros hablamos de la hipótesis en una investigación, es establecer las posibles causas de algo. Ejemplo, determinar cuáles son las causales que han bajado el rendimiento académico de los aprendices de distribución física internacional de la ficha 24-22-543. ¿Qué es la hipótesis en ese planteamiento del problema? Podremos decir que el rendimiento académico de los aprendices del programa de DFI ha bajado por falta de tiempo, falta de dedicación, falta de metodología de pronto de sus instructores, ¿cierto? O, o de pronto el diseño curricular del programa no es muy claro, de pronto no logra ser muy visible para todos. O sea, cuando nosotros hablamos de la hipótesis es buscar establecer cuáles son las posibles causas que han bajado el rendimiento académico, en este caso de la variable que estamos analizando. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas? Eso es importante también como tenerlo en cuenta. La prueba de hipótesis lo que ayuda es determinar si hay suficiente evidencia. ¿Por qué se lo subrayé? Pregunta de examen. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Sirve para determinar si existe suficiente evidencia, o sea, si de todos los datos que hemos recabado hay suficiente evidencia que nos permita analizar o llegar a una conclusión sobre el estudio que estamos haciendo. ¿Sí? Ejemplo, yo hice mi investigación del rendimiento académico, de pronto hice un estudio de investigación primario, busqué fuentes secundarias que son las externas y analicé toda la evidencia documental, como exámenes, el diseño curricular del programa, la metodología de los instructores, y si hay suficiente evidencia que me permita llegar a una conclusión, esa es la prueba de hipótesis. ¿Listo? ¿Qué es una hipótesis nula? Es el enunciado que se probará. Por lo general, la hipótesis nula es que no hay efecto o no hay diferencia, o sea, no se llegó, digamos, como una diferencia del estudio. Y la alternativa es algo que nos permite concluir si es verdadero. Por ejemplo, dentro del estudio yo dije que una de las consecuencias del rendimiento académico o de la baja del rendimiento académico es porque los aprendices de IFI no tienen buenas bases matemáticas, ¿sí? Después de recabar toda esa información y de que tengo suficiente evidencia, yo determino a través de una hipótesis alternativa que me permite concluir que sí es verdadero, que efectivamente no hay buenas bases matemáticas y por ende eso bajó su rendimiento académico, especialmente en el módulo de estadística. ¿Sí? ¿Sí fue más clara hasta aquí para que ustedes puedan entenderlo? ¿Vamos bien? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, para que tengamos claro esto, cuando vamos a hacer una hipótesis es como buscar las posibles causas de ese estudio. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo de marroquinero, del sector marroquinero de Bogotá. El ejemplo nos decía que queríamos hacer un estudio sobre qué empresas aplican un proceso logístico dentro de ese proceso, dentro de sus procesos organizacionales. Podemos hacer una hipótesis de que las empresas que no lo utilicen sea por costos, por falta de experiencia, por falta de infraestructura. Entonces hay muchas razones. Esas son como las posibles causas o la posible hipótesis de por qué no tienen un proceso logístico. Después de hacer mi estudio, ya tengo la prueba de hipótesis y voy a determinar si hay suficiente evidencia. Es nula si no hay efecto o no hay diferencia. En pocas palabras, no se logró como determinar cuál puede ser la respuesta a esa posible hipótesis o a esas posibles hipótesis que planteamos. Y la alternativa, por el contrario, nos permite concluir que efectivamente esas empresas no tienen un proceso logístico porque no tienen la infraestructura necesaria o el tamaño necesario para tener una fruta de transporte o para de pronto tener bodegas de almacenamiento. Son empresas muy pequeñas, por ejemplo. Listo. Todo esto
que ustedes alcanzaron a ver, bueno, los conceptos bases, los conceptos de glosario estadístico, les voy a empezar a hablar acerca de los pasos de hacer una investigación. Si es una investigación de mercados o si es un estudio estadístico. Bueno, la verdad el estudio estadístico de pronto es un poco más corto, pero siempre hay una fase de diseño que es como cuando tú diseñas todo el proceso. Ejemplo, tú vas a hacer una investigación sobre ese proceso logístico de esas empresas marroquineras. Entonces, primero vas a hacer un diseño de ese estudio, como definir un problema o definir unos objetivos o cuál va a ser el objeto, a través de qué vamos a recabar la información y después vamos a programar las actividades, vamos a tener de pronto personas que nos van a ayudar con ese estudio. Todo eso es el diseño, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ya después la ejecución es poner en marcha lo que hemos diseñado, ¿sí? Vamos a hablar de las etapas de una investigación estadística. Primero vamos a hacer una formulación del problema. ¿Qué es la formulación del problema? Es plantear, ¿cierto?, lo que queremos estudiar. De pronto, a través del planteamiento del problema o de la formulación del problema, lo que buscamos es identificar factores que puedan incidir en ese problema. Por ejemplo, la falta de tener un proceso logístico dentro de la organización. ¿Por qué puede ser? Ese es el planteamiento del problema. Determinar por qué las empresas del sector marroquinero de Bogotá no tienen un proceso logístico identificado. Esa es la formulación de un problema, ¿cierto? Lo que queremos investigar, la investigación. Definir los objetivos. Siempre hay un objetivo general, hay un objetivo específico. Sabemos que el objetivo general es identificar las causas de por qué no tienen un proceso logístico, y los específicos ya pues obviamente es ahondar más. Trata de ser más detallado sobre el estudio que estamos haciendo. Por ejemplo, no tienen un proceso logístico, vuelvo a mencionar las mismas situaciones, si es determinar si es por falta de recursos o determinar si es por falta de conocimiento, experticia, o sea, cuáles podrían ser las razones de ese problema, ¿sí? Entonces miren que aquí nos dice definición de los objetivos de la investigación. El segundo paso de una investigación obviamente busca que nosotros delimitemos el estudio, que tengamos claro cuáles son los objetivos, porque a través de esos objetivos podemos medirlo. De hecho, cuando nosotros hacemos una investigación, siempre ponemos el objetivo general y el objetivo específico, y vamos sondeando en cada objetivo específico. Entonces, si yo dije que podría ser por falta de recursos, empiezo a mirar, a validar los recursos, a validar de pronto los ingresos de la empresa, los costos directos, los costos indirectos, que me permita concluir si es sí o no una de las razones, y así sucesivamente. El diseño del estudio. Cuando hablamos del diseño, es como establecer el instrumento que nos va a permitir recabar esa información. En el caso de su ejemplo o en el caso de su evidencia número 2, uno de los instrumentos que van a utilizar es la encuesta. Más adelante les estaré mostrando otro tipo de instrumentos o de herramientas. Y por último, pues la programación de actividades, que ya es como, bueno, hicimos esto, determinamos los costos, tenemos las personas que nos van a apoyar en nuestra investigación, lo vamos a hacer de tal fecha a tal fecha, ¿sí? Eso es como el cronograma de actividades, los recursos físicos y humanos que se requieren para llevar a cabo ese estudio o esa investigación estadística, por ejemplo. Tips para plantear un problema. Chicos, esto les va a servir muchísimo el día de mañana, si ustedes van a hacer una investigación de mercados o si ustedes de pronto van a apoyar a su empresa en una investigación con respecto a mejorar el proceso de distribución física internacional, por ejemplo. Podemos hacer un estudio que nos permita determinar cuáles planes de mejoramiento tenemos que hacer en nuestro proceso, por ejemplo, ¿sí? Entonces sí es indispensable saber plantear el problema, porque si tenemos una formulación del problema muy bien planteado, pues vamos a poder enfocar los esfuerzos en dar respuesta o en buscar las causales de ese planteamiento del problema. ¿Qué tips nos dicen? Primero identifique el problema que quiere investigar, entonces busque algo que pues sea de interés o al que usted le tenga dominio o que pues va muy enfocado a su competencia laboral y que pues usted tiene conocimiento de eso.
Delimite el objeto, el espacio. Miren que la mayoría de los objetivos que hemos visto, de los ejemplos que hemos visto, siempre estamos como delimitando. Hablamos del sector marroquinero de Bogotá, porque si hablamos del sector marroquinero de Colombia es muy amplio. Hablamos de los niños de un colegio, entonces vamos a hacer el estudio del color de los ojos de los niños del colegio Infantas, por ejemplo. Ya estamos delimitando el espacio, porque imagínense hablar de niños de todo Colombia, ¿sí? Miren lo que nos dice este ejemplo. ¿Por qué es importante delimitar? Porque nos ayuda a enfocar la investigación. No es lo mismo hablar de elefantes en África a hablar de elefantes en India. ¿Cuál es la diferencia? Mire la parte cultural. Volvemos a hablar nuevamente como ese entorno externo. ¿Cuál es la diferencia de hablar de elefantes en África a hablar de elefantes en India, chicos? Uno pues en África a los elefantes no los utilizan para carga y en India sí, podría ser. O podría decirte, por ejemplo, que en India esos animales tienden a ser sagrados. Pronto en África no, de por eso es que hablamos de caza de animales, bueno, en fin. Entonces miren lo importante que es tener un contexto en la investigación. Investigue antecedentes, teorías o corrientes, las bases de datos secundarias. Yo siempre les he dicho que tenemos una herramienta muy valiosa en nuestras manos que es el Internet. Obviamente a través del Internet podemos inclusive encontrar investigaciones hechas, ¿sí? Que lo que podemos tomar como referentes para poder continuar con ese proceso investigativo. Un ejemplo de una formulación de un problema. ¿Cuáles son los factores que inciden? Bueno, mira, aquí está el ejemplo. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Entonces, yo inmediatamente veo el planteamiento de ese problema, entiendo que voy a buscar causas que han hecho o que han determinado que el rendimiento académico de los estudiantes baje. Por ejemplo, un planteamiento del problema, determinar el elevado costo del proceso de transporte de la empresa a su centro de distribución en Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Yo ya sé que hay algo que está generando unos costos elevados y necesito investigar y analizar qué es lo que sucede que está elevando esos costos. Entonces, cuando yo veo como la formulación del problema, inmediatamente identifico qué voy a investigar, ¿sí? O qué es lo que quiero investigar. Bueno, chicos, entonces, dentro de las etapas de la investigación, estadística importante, vamos a hacer la formulación del problema, que significa qué se quiere conocer, qué se quiere estudiar y para lo cual vamos a recabar la información, ¿sí? La información del problema o el planteamiento del problema o la formulación del problema nos permite obtener unas conclusiones que nos va a permitir llegar como al final de la investigación. Después vamos a definir unos objetivos y como tercer paso vamos a hacer un diseño de un estudio. Poco a poco vamos a ir viendo estos pasos. Vamos a terminar la sesión del día de hoy con el tema de los objetivos, o sea, quedamos en esto. Como ya les dije, obviamente todo debe ser medible. Un estudio, un mes a mes dentro de la empresa, no está exento obviamente de unos objetivos. A uno siempre le dicen, bueno, póngase unos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Estar exportando o estar exportando X cantidad de toneladas a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre definimos unos objetivos. El objetivo general es el que engloba toda la investigación, o sea, busca de manera general mostrar, ¿sí? cuál va a ser el objeto del estudio. Entonces, acá nos dan un ejemplo. Determinar la aceptación del producto en un país determinado. Entonces, inmediatamente con ese objetivo general, yo sé que lo que voy a buscar es saber por qué en X país consumen un producto. Y los objetivos específicos, por ejemplo, identificar el mercado meta o conocer gustos o determinar diferentes canales de distribución. Miren que todos esos objetivos específicos son como paso a paso claves para definir o lograr ese objetivo general.
como por ejemplo saber por qué aceptan un producto. Entonces de pronto yo conociendo las preferencias o los gustos o identificar el mercado meta o cuáles son sus canales de distribución me permite entender qué tanto está posicionado un producto o un servicio en ese mercado. Denme un segundito, por favor, que ya vamos a ya finalizamos. Bueno, chicos, entonces, vamos a quedar hasta aquí con el tema de los objetivos. Quiero saber si estamos claros con la información hasta ahora o si de pronto tienen alguna inquietud con el tema visto. ¿Ninguno? Bueno, entonces, para que no se nos olvide, por favor, apunten. Tip número 1. Importante, ¿qué es un parámetro? Que lo tengan muy claro. ¿Qué es la clase? Por eso lo tengo ahí en negrito. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Y hasta ahí vamos. O sea, esas tres son preguntas de examen, para que lo tengan súper presente. Listo, chicos. La mejor manera de concluir, pues, lo que hemos visto el día de hoy es entender y dimensionar, obviamente, que vamos a estar muy relacionados a conceptos estadísticos en nuestra competencia laboral, en nuestro día a día, en la ejecución de todo el proceso logístico que vamos a liderar. Entonces, sí es importante que estemos un poco relacionados a esos conceptos y que inclusive en el desarrollo de nuestra labor podamos ejercer investigaciones que nos permitan establecer siempre planes de mejora, medirnos, determinar nuevos objetivos, porque eso también hace parte del proceso diario. De pronto uno no lo hace en un estudio completo, todo en hoja, escrito, con objetivos, con no sé qué, pero sí lo hace en el día a día, como por ejemplo en el tema de los costos. Le dicen a uno, oiga, Lina, mire, estamos elevando los costos a este proceso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos reducir? Entonces yo inmediatamente empiezo a hacerme como mentalmente la formulación de un problema. ¿Cuáles son las causales de por qué se están elevando los costos? No, me toca hacer, voy a investigar, voy a empezar a mirar recibos, combustibles, peajes. O sea, ahí ya inmediatamente empiezo a enfocarme en un objetivo general, en un objetivo específico. No, yo mejor voy a preguntarle a los conductores, voy a hacerles como un chequeo, una encuesta de por qué se están elevando los costos. Inmediatamente ya hice un diseño de estudio, como una encuesta, por ejemplo, o voy a hacer una entrevista con estos señores para que me digan qué sucede. No, lo voy a hacer mañana, tengo hasta tal día para hacerlo porque mi jefe me dijo que tenía que presentarle un informe para el día 6 de noviembre. Inmediatamente ya hablamos de programación de actividades. Miren cómo es algo que va muy relacionado y que muy seguramente vamos a encontrarnos en nuestro contexto profesional. Ahora sí, chicos, muchas gracias por su compañía esta noche. Yo creo que nos vemos el jueves o el viernes. Yo ahorita publico el anuncio. Tengo que revisar qué otras formaciones tengo. Muchas gracias. Que descansen. Hasta mañana. Gracias. Hasta que Gracias, descansen. hasta mañana. Profe, hasta mañana.